Hola, hola chicos. Pues bueno, vamos a ver el tema de teorema de Thevenin nuevamente para que quede muy bien claro, espero, o más claro que antes, pues este tema, ¿sale? Bueno, en el teorema de Thevenin, si recordarán, ustedes hacen un circuito. Voy a poner aquí un circuito que debe tener una fuente de voltaje con una resistencia en serie y otra resistencia más. Voy a poner, bueno, este sería el voltaje de Thevenin, pero vamos a poner como VTH, TH es de Thevenin, en serie con la resistencia de Thevenin, que es RTH, y esta va a ser nuestra resistencia RL, que es la resistencia de carga. L es de load, entonces por eso es la resistencia de carga, ¿sale? Entonces, en sí, con el teorema de Thevenin, lo que vamos a hacer es, de un circuito muy grande, vamos a hacer un circuito equivalente, que va a ser más fácil, en donde vamos a poder obtener a lo mejor la corriente que circula por ese nuevo circuito. Vamos a poder calcular el voltaje que está pasando o que está cayendo por la resistencia de carga. Y pues va a ser pues justo un circuito equivalente de nuestro circuito original. ¿Sale? Entonces para eso tenemos que encontrar la resistencia de Thevenin y el voltaje de Thevenin. Entonces vamos a primero ver un poquito esta parte en donde sabemos que si tenemos una fuente de voltaje, la tenemos que pasar como un cortocircuito. Ajá, es aquí donde tendríamos la fuente, hacemos un cortocircuito. Si tenemos una fuente de corriente, vamos a ponerla así, por ejemplo, entonces tenemos que hacerlo como un circuito abierto, ¿sale? Entonces la fuente de voltaje pasa a cortocircuito, la fuente de corriente pasa a circuito abierto, ¿ok? Y si tenemos la resistencia de carga, vamos a ponerla así como RL, entonces también tiene que pasar, lo voy a poner aquí abajo, como un circuito abierto, ¿sale? Ahí va a estar nuestra carga, o sea, va a ser como si fuera un circuito abierto. ¿Ok? Entonces, teniendo esto en cuenta, ahora sí vamos a hacer un ejemplito que va a ser muy simple, pero creo que con este ejemplo, pues se visualiza muy bien lo que es el teorema de Thevenin y para qué nos puede ayudar y cómo es que tenemos nosotros que hacer ese análisis, ¿sale? Porque en teorema de Thevenin y también teorema de Norton, que vamos a ver más adelante, pues tenemos que hacer el análisis de los circuitos para saber qué es lo que estamos buscando y sobre eso, pues, hacer o aplicar la ley de Ohm, la ley de voltaje de Kirchhoff, ley de corriente de Kirchhoff, etcétera. Entonces vamos con un primer ejercicio. Aquí le voy a poner número uno, vamos a tener una fuente de voltaje, vamos a ponerle de 9 volts. Tenemos una resistencia por aquí, una resistencia acá y vamos a tener una resistencia de carga que vamos a dejar hasta 3, ¿sale? Entonces aquí vamos a tener A, B y esta es nuestra RL, ¿sale? Esta RL vamos a suponer que es variable, por eso es que le ponemos esta flechita. Eso quiere decir que es una resistencia variable que va a ir desde un punto hasta otro punto, ¿va? Entonces, vamos a ponerle valores a las resistencias. Esta vale 3 ohms, esta vale 6 ohms y ahorita le vamos a dar valores diferentes a nuestra resistencia de carga que es variable. Bueno, entonces el primer paso que hay que hacer es encontrar la resistencia de Thevenin. Pero para ello tenemos que volver a las fuentes de voltaje un cortocircuito y a la resistencia de carga un circuito abierto. Entonces lo vamos a poner acá, lo voy a poner con rojo para que quede claro que este es nuestro circuito, cómo quedaría para encontrar nuestra resistencia de Thevenin. Ahí tenemos ya nuestro circuito, perdón, nuestro cortocircuito en la fuente de voltaje, en donde tendríamos la fuente de voltaje, y luego tenemos el circuito abierto en donde tenemos pues nuestra resistencia de carga variable, ¿no? Entonces aquí ya tenemos los 6 ohms, aquí tenemos los 3 ohms,
Y ahora sí, nosotros podemos encontrar la resistencia de Thevenin encontrando como si fuera la resistencia total de este nuevo circuito. Entonces, si vemos, pues es un arreglo en paralelo. ¿Por qué? Porque resulta que esta resistencia, que es de 3 ohms, está eh, puesta con la patita de 6 ohms y del otro lado es toda esta patita de la resistencia de 3 está también conectada con la de 6 ohms. Entonces las dos patitas de la de 3 ohms se están juntando con la de 6. Entonces para sacar la resistencia de Thevenin, pues tenemos que hacer el paralelo de 3 con 6. Y haciendo eso, pues es multiplicar 3 por 6 entre 3 más 6. Entonces son 18/9, o sea, 2 ohm. Y esta es nuestra resistencia de Thevenin. Ahora nosotros tenemos que colocar nuevamente la fuente que teníamos antes para encontrar el voltaje de Thevenin. Entonces tenemos aquí los 9 volts, tenemos nuestra resistencia de 3 ohms, nuestra resistencia de 6 ohms. Seguimos con el circuito abierto por acá, ¿sale? Lo único que vamos a colocar nuevamente es la fuente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que calcular el voltaje que pasaría entre A y B, ¿ok? Pero como es ese voltaje, pues tenemos que el voltaje que pasaría aquí es el mismo que pasa en esta resistencia de 6 ohms. ¿Por qué? Porque estamos en paralelo. Entonces recordemos que el voltaje de un circuito en paralelo pues es el mismo. Entonces, bueno, voy a quitar esto y entonces tengo que obtener el voltaje que está cayendo ahí en la resistencia de 6 ohms. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer pues es calcular pues la corriente que está pasando por aquí. O sea, podemos hacerlo así también. Y luego multiplicar esa corriente por el valor de la resistencia de 6 ohms y calcular pues el voltaje que estamos teniendo ahí. Entonces en este caso pues para calcular la corriente pues es 9 volts entre la resistencia total que estamos teniendo ahí, que ahorita ya la resistencia de 3 con la de 6 están en serie, ya no en paralelo. Estaban en paralelo cuando quitamos la fuente y la volvimos cortocircuito. Ahorita ya están en serie, entonces serían 3 más 6, serían 9 ohms. Y entonces la corriente que está circulando por ahí es de 1 ampere. Con ese valor de la corriente, aquí tenemos el valor de la corriente, pues para calcular el voltaje de 6 ohms, que es nuestro voltaje de Thevenin, pues es I por R. Entonces, la I pues es 1 ampere, la resistencia son 6 ohms, entonces el voltaje son 6 volts. Y entonces ya tenemos tanto la resistencia de Thevenin como el voltaje de Thevenin. ¿Ok? Les voy a poner en la siguiente página nuestro circuito equivalente. Tenemos una fuente que tiene el voltaje de Thevenin, que es de 6 volts. Tenemos en serie una resistencia que es la resistencia de Thevenin y vamos a poner aquí la resistencia de carga. Entonces, esta resistencia de carga es variable y la resistencia de Thevenin es de 2 ohms. ¿Ok? Entonces, pues ahí ya tendríamos como nuestro circuito equivalente de Thevenin, donde si notan, pues está muy sencillo y podemos entonces calcular cuál sería el voltaje o la corriente que circula por este circuito o que cae en la resistencia de carga, dependiendo de lo que queramos. Si queremos calcular, por ejemplo, la corriente que pasa por este circuito, vamos a darle valores a la resistencia, RL. Entonces, si RL es igual a 2 ohms, entonces la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Y el voltaje es 6 volts, pero vamos a dividirlo entre la resistencia total de esta malla, ¿no? Entonces, como una mallita que tenemos ahí. Entonces sería RTH
más RL. Entonces sería 6 volts entre RTH que vale 2 más RL que le estamos poniendo también 2. Entonces nuestra corriente es 6 sobre 4, o sea, 3 medios, o sea, 1.5 amperes. ¿Ok? Aquí estoy omitiendo un poquito las unidades, pero sabemos que pues es voltaje sobre resistencia, que son los ohms. Pero bueno, finalmente la corriente pues está dada en amperes. Ahora, si nuestra RL ahora es igual a 10 ohms, por ejemplo, pues otra vez la corriente va a ser igual a los 6 volts que tenemos ahí, dividida entre los 2 ohms, que son la resistencia de Thevenin, más los 10 ohms, que son los ohms de em, la resistencia de carga. Entonces tengo 6 volts entre 12 ohms y esto da 0.5 amperes. ¿Ok? Entonces, dependiendo del valor de esa resistencia de carga, pues va a ser la corriente que va a estar circulando por este circuito. Nosotros también podríamos calcular a lo mejor el voltaje que está cayendo en esa resistencia de carga, multiplicando pues la corriente por el valor de la resistencia, etcétera. Pero bueno, en este caso queremos ver cuánta corriente está circulando por ahí. ¿Ok? Entonces, este es el primer ejemplo de para sacar el voltaje de Thevenin. Ahora vamos con un segundo ejercicio. Lo voy a poner aquí con rojo. Y ahora vamos a tener una fuente de corriente. Tenemos estas resistencias que están aquí. Esta vale 4 ohms, esta vale 2 ohms y esta vale 7 ohms. Nuestra fuente es de 12 amperes y queremos que la resistencia de carga sea esta, ¿sale? Entonces esos son nuestros puntos A y B. Entonces nuevamente lo primero que tenemos que sacar es la resistencia de Thevenin, pero para ello tenemos que cambiar el circuito poniendo la fuente, en este caso de corriente, como circuito abierto y nuestra resistencia de carga pues también como circuito abierto. Entonces voy a ponerlo en azul. Aquí tenemos un circuito abierto, tenemos nuestra resistencia de 2 ohms, la resistencia de 4 y tenemos un circuito abierto aquí porque ahí va a estar nuestra resistencia de carga. Okay, este es el 4, este es el 2. Entonces, si notamos, pues no tenemos un circuito en paralelo, porque la segunda patita, digamos, esta patita que estoy poniendo en rojo, de la de 2 ohms, no está tocando a esta otra patita de 4 ohms. Entonces, estas resistencias están en serie. Por lo tanto, la resistencia de Thevenin es igual a 2 más 4 ohms. Entonces esos son 6 ohms. Esa es nuestra resistencia de Thevenin. ¿Ok? Para obtener el voltaje de Thevenin tengo que regresar la fuente como estaba. La resistencia de carga sigue estando abierta. Y entonces vamos a ver qué sucede. Entonces voy a poner aquí la fuente nuevamente de 12 amperes. Tengo mi resistencia que es de 4 ohms y esta otra que es de 2 ohms. 2 ohms, 4 ohms. ¿Vale? Y bueno, aquí tengo mis puntos A y B. Ahora, para encontrar el voltaje que está entre estos dos puntos, pues es igual a sumar el voltaje que está en 4 y el voltaje que está en 2 va a ser igual al voltaje que está entre esos dos puntos. Ajá. Es una suma algebraica. Sin embargo, si notamos, pues este es un circuito abierto, o sea, si aquí tenemos una corriente, esta corriente pues también se puede ir para acá, pero la corriente que pasa por la resistencia de 2 ohms es cero. Entonces el voltaje que es I por R, como I es cero, cero por cualquier número, pues sigue siendo cero. Entonces el voltaje que hay en la resistencia esta de 2 ohms es cero. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que sacar, pues es el voltaje que está
cayendo ahí en la resistencia de 4 ohms. Para ello, pues simplemente tenemos que multiplicar I por R. La I es de 12 amperes, ¿sale? Es la fuente de corriente, nos está dando estos 12 amperes. Y pues nuestra R es de 4 ohms. Entonces el voltaje es I por R, o sea, 12 por 4, que son 48 volts. Entonces es el voltaje, voy a poner aquí el voltaje de la resistencia de 4 ohms, que vendría siendo también el voltaje de Thevenin, es de 48 volts. Entonces ya tenemos nuestra resistencia de Thevenin y el voltaje de Thevenin. Y ahora lo que tenemos que hacer pues es dibujar nuestro circuito equivalente, donde no nada más va a estar el voltaje de Thevenin, la resistencia de Thevenin, sino también tenemos que incluir la resistencia de carga. Entonces aquí tenemos nuestro voltaje de Thevenin en serie con la resistencia de Thevenin y con la resistencia de carga. Este es nuestro VTH. Este es RTH. Y esta es mi resistencia de carga, que la resistencia de carga, ¿cuánto vale? Pues son los 7 ohms, ¿sale? Entonces aquí tengo 7 ohms. La resistencia de Thevenin es de 6 ohms y el voltaje es de 48 volts. Entonces puedo calcular la corriente que hay por aquí. Vamos a poner IT, así le hemos estado poniendo. IT va a ser igual al voltaje de Thevenin dividido entre la resistencia de Thevenin más la resistencia de carga. ¿Ok? Entonces tengo que es 48 volts sobre resistencia de Thevenin, que es 6 más 7. Esto es igual a 48 sobre 13. Y esto es más o menos 3.7 amperes. ¿Ok? Pero puedo calcular el voltaje que hay en 7 ohms. Y esto es multiplicando I por R, donde mi I es de 3.7 amperes, que es la que acabamos de calcular, y la resistencia pues es de 7 ohms. Entonces haciendo esto, pues el resultado es más o menos 25.8 volts, ¿no? Y ya con eso pues terminamos este segundo ejercicio. ¿Sale? Entonces lo primero que hay que hacer para resolver el teorema de Thevenin pues es pasar las fuentes de voltaje como cortocircuito, las fuentes de corriente como circuito abierto, la resistencia de carga también como circuito abierto y encontrar la resistencia de Thevenin, que es como si fuera la resistencia total después de que quitamos las fuentes y la resistencia de carga. Y posteriormente regresar esas fuentes a donde estaban, quitando todavía la resistencia de carga, pero analizando qué es o dónde estaría el voltaje que queremos obtener. ¿Sale? Para que podamos nosotros encontrar el voltaje de Thevenin. Una vez que encontramos ya voltajes, bueno, voltaje y resistencia de Thevenin, pues dibujamos el circuito equivalente donde el voltaje de Thevenin tiene que ir en serie con la resistencia de Thevenin y luego con la resistencia de carga. Podemos calcular así la corriente que está circulando por este nuevo circuito y el voltaje que está cayendo en nuestra resistencia de carga. ¿Ok? Y bueno, esto sería todo por este video.